Hola ñoñas y ñoños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Sobaco, una sección con el peor nombre de la internet, donde hablamos de cómics, historietas, manga, TV o banda de cine, novela, gráfica, qué sé yo, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre Batman, un personaje que esta semana estrenó su última película, y en particular vamos a hablar sobre una novela gráfica fundamental dentro de la mitología del personaje de Batman, que es Arkham Asylum, que es una novela gráfica rara. Primero, rara porque rara vez se le menciona cuando hay que considerar las obras fundamentales de Batman. Siempre se menciona, por ejemplo, a Batman Año 1, La caída del murciélago, La broma asesina, pero esta no es una obra que se venga de inmediato a la cabeza de las personas que muchas veces tienen que nombrar los pilares de la mitología de Batman. Pero aún así está presente, es una cosa rara, está presente, está como en el subconsciente. Y cuando digo que está en el subconsciente lo hago como a modo de spoiler para tratar de entender más en profundidad más adelante en el video cómo es que este personaje se trabaja a partir del subconsciente, porque aquí los autores Grant Morrison y Dave McKean plantean una obra que no es fácil de digerir para aquellos lectores que a lo mejor están acostumbrados a leer historias más superficiales de Batman. Aquí se plantea una historia que nace del subconsciente, se plantea una historia retorcida, oscura, profunda, madura. Es una obra que se desmarca de lo que se hace comúnmente con Batman y plantea una obra que tiene muchas referencias a la literatura clásica, al tarot, a la psicología, etc. Así que desde esa perspectiva es una excelente obra para todas aquellas personas que a lo mejor no están acostumbradas a leer la continuidad de Batman y que de pronto quieren leer algo distinto, algo que los deje un poco intrigados. Así que desde esa perspectiva es una obra muy interesante la que vamos a reseñar ahora en el Rincón de Sobaco a partir de ahora ya. Arkham Asylum, un lugar sensato en una tierra sensata, trata sobre la entrada de Batman al asilo que recluye a gran parte de sus enemigos para pasar una noche dentro de ella. El objetivo de esto es evitar el asesinato de funcionarios secuestrados por parte de los villanos que se amotinaron y tomaron el control de dicha prisión. A partir de entonces, un desconfiado Batman comienza a cuestionarse si está realmente cuerdo, o si es tan inestable como aquellos villanos que se encuentran dentro del asilo Arkham. Por otro lado, conocemos la historia de Amadeus Arkham, el creador y fundador de este asilo, con quien vamos a ir conociendo sus motivaciones y su desarrollo a partir de su infancia hasta transformarse en el director de esta prisión. Arkham Asylum es una obra publicada originalmente en el año 1989, catalogada como una de las publicaciones más importantes de Batman debido a su tratamiento oscuro al momento de narrar su historia. Fue escrito por Grant Morrison, guionista nacido en Escocia en 1960, quien se ha hecho conocido por obras como Animal Man, Doom Patrol y All Star Superman, publicaciones donde aplica temas cercanos a la literatura y la contracultura. Las ilustraciones fueron realizadas por Dave McKean, autor nacido en Inglaterra en 1963, que ha sido reconocido como uno de los artistas más importantes del mundo. Su trabajo destaca por su mezcla de diseño, fotografía e ilustración, con cierta perspectiva retorcida llena de simbolismos. Originalmente, Arkham Asylum estaba contemplado publicarse aprovechando el estreno de la película de Batman, dirigida por Tim Burton. El escogido para esta labor fue Grant Morrison,
que en aquel entonces era conocido en Inglaterra por su trabajo de autor. Sin embargo, cuando Morrison comienza la escritura del argumento, los editores de la DC se dieron cuenta que la obra trascendía el estreno de una película y decidieron darle más autonomía al guionista, en vista de que la historia comenzaba a transformarse en algo diferente. Y esto ocurrió debido a que Grant Morrison quiso profundizar ciertos aspectos que hasta entonces solo habían sido tomados superficialmente, como por ejemplo el subconsciente y los simbolismos del tarot. El argumento toma un matiz que termina posicionando a Arkham Asylum a un nivel superior. Sumado a esto, la llegada de Dave McKean en las ilustraciones permite que este cómic tenga un nuevo impulso, obligando a Morrison a reescribir ciertos pasajes de la historia, al darse cuenta de la infinidad de posibilidades que McKean le permitía por medio de su arte. Esto provocó que la cantidad de páginas aumentara, transformando la edición de una revista estándar a una novela gráfica sin precedentes. Uno de los elementos presentes en la elaboración de esta obra fue el oscuro y terrorífico universo de H.P. Lovecraft. Recordemos que la prisión Arkham lleva por nombre una ciudad ficticia creada por este escritor de culto y que originalmente estaba ubicada en Massachusetts. Lovecraft es recordado por haber innovado en los cuentos de terror a partir de su propia mitología. Fallece en el anonimato y en la pobreza, siendo recordado años después por un grupo de fans, transformándose en la actualidad en uno de los autores más importantes de la cultura sobrenatural. El nombre Arkham siguió siendo utilizado por otros autores a modo de homenaje, terminando por ubicarse en el universo batmaniano. La influencia oscura, terrorífica y sobrenatural se siente fuertemente presente en Arkham Asylum, como una especie de guía desde el más allá en la dirección de la pluma de Grant Morrison al momento de escribir. Otro elemento presente en la obra es el subconsciente, término utilizado en la psicología, específicamente en el psicoanálisis. Se refiere a todos aquellos recuerdos, experiencias traumáticas o malas vivencias que están guardadas y alejadas de la mente consciente. Esto influye en las personas al momento de comportarse frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, una persona que sienta atracción a la tortura anulará dicha atracción guardándola en su subconsciente con la finalidad de construirse como un ser humano que busca integrarse sanamente en la sociedad. Sin embargo, ciertas situaciones pueden reactivar esta atracción generando un conflicto que en algunos casos puede ser dañino. Esto se refleja permanentemente en Batman. Él no teme entrar al asilo porque va a estar rodeado de sus enemigos. Él lo que teme es al asilo en sí. Le teme a su naturaleza oscura y retorcida, ya que ésta puede reactivarle traumas y recuerdos que tiene reprimidos en su subconsciente y traerle como consecuencia el acceso a la locura, una locura que puede terminar transformándolo en el villano contra el cual constantemente lucha. O sea, teme que una lucha interna contra él mismo lo transforme en lo que más odia. Otro elemento presente es la dualidad. Comúnmente se suele vincular a Batman y al Joker como las dos caras de una moneda. Este vínculo se puede apreciar fuertemente en Arkham Asylum, y está representado por medio del simbolismo de las dos torres que aparece varias veces en forma de cartas del tarot. Sin embargo, Grant Morrison decide deconstruir esta dualidad, diluyéndola y trasladándola a la imagen del espejo. De hecho, el que debería ser la representación máxima de la dualidad es Dos Caras, y en esta obra, a Dos Caras le anulan el uso de su característica moneda por medio de la psicología. En esta ocasión lo obligan a ampliar su abanico de decisiones, o sea, lo obligan a que entienda que el mundo no es blanco y negro o sí y no. Por lo tanto, le impiden tomar decisiones por medio de una moneda con dos lados.
Ahora tenemos a un personaje que conoce las cartas del tarot y sus decisiones las toma mediante cada carta que se le aparezca. O sea, el campo de posibilidades se amplía, transformándose en un ser inseguro e indeciso. Son tantas las posibilidades como las cartas, y eso lo abruma. Como mencionaba anteriormente, Morrison traslada el simbolismo de la dualidad desde la moneda con dos lados al espejo. Este objeto representa el autoanálisis, la capacidad de verse reflejado para tener conciencia de quiénes somos y no caer al subconsciente. Hay ciertos pasajes en la obra donde Batman necesita verse reflejado en un espejo para tener noción de que existe como una referencia de que aún le queda cordura en un asilo que lo hunde más y más en la vasta oscuridad de su subconsciente. El espejo es una referencia a la novela El retrato de Dorian Gray, donde el joven protagonista desea permanecer por siempre joven y bello, haciendo que su retrato sea el que envejezca. Producto de esto, Dorian comienza a llevar una vida de perdición sin ninguna consecuencia inmediata, sin saber que su alma se encuentra atrapado en dicho retrato. Esto es lo que busca Batman, que el espejo capture a modo de retrato su alma y que su versión retorcida quede capturada en el asilo junto con sus villanos. Él busca que el espejo le permita tomar conciencia de que aún vive, de que aún siente. El retrato de Dorian Gray es una de las muchas referencias a la literatura clásica que hace Grant Morrison. Otra obra referenciada es Alicia en el País de las Maravillas, donde su protagonista cae por un agujero encontrándose en un mundo peculiar y extraño, poblado de criaturas antropomórficas. En este caso, el asilo Arkham representa este agujero extraño, con personajes de otro mundo, retorcidos y peligrosos para la sociedad. Aquí, Batman, al igual que Alicia, debe desarrollar la convicción y la fortaleza, elementos que le permitirá pasar todas las barreras hasta lograr salir de este fondo. Finalmente, Arkham Asylum fue una obra tan importante que aportó a la continuidad de Batman esa visión oscura y claustrofóbica de la prisión, siendo retomado permanentemente por diversos autores a lo largo de estos años. Además, inspiró la creación del videojuego Batman Arkham Asylum, el que le permitió refrescar la presencia del hombre murciélago en el mercado de los videojuegos. De hecho, este juego le fue tan bien que motivó a la aparición de diversas secuelas, aportando al género su formato de pelea directa y sin rodeos, otorgándole una muy entretenida maniobrabilidad. Ya, vamos a comenzar entonces con nuestra revisión de Batman Asilo Arkham edición SC, que tiene una portada distinta a la portada original, básicamente porque esta es una edición del año 2014. Hay una edición de grupo editorial Vid que la publicó mucho tiempo antes, que sí trae la portada original, pero que salió cuando yo era niño, entonces obviamente nunca tuve acceso a esa edición, siempre la vi desde lejos. Pero esta es una edición ya muy posterior, de hecho corresponde a una serie llamada Grandes Autores de Batman, que recopila diversas historias y también diversas novelas gráficas del hombre murciélago. Y vamos a estar acompañados, fíjense aquí, de nuestro amigo Joker, que muy gentilmente nos va a estar amenazando con su arma blanca. Fíjense que la tiene ahí en la mano. Así que Joker del videojuego de Arkham Asylum, que en parte está basada también en esta novela gráfica. Bueno, lo vamos a dejar acá. Y esta es una edición de lujo. O sea, aquí ya vamos a partir al tiro destacando la edición de SC, tapadura obviamente, de esa tapadura que uno lo abre y jamás se va a desarmar, tampoco va a sonar. No sé si se han fijado, pero hay editoriales que publican libros que uno lo abre y empieza a sonar así como... Es como la alarma de desarme, así. Y con eso uno ya intuye que no es mucho lo que uno puede abrir la publicación al momento de leerla, pero esta es una edición de lujo, en papel cuché,
en un material que obviamente permite poder admirar las ilustraciones de muy buena manera. Y aquí obviamente hay que mencionar dos aspectos importantes. Primero, la historia de Grant Morrison, que plantea una historia muy retorcida, muy profunda. Es una historia que además viene, digamos, como viene a concretar un rumbo, un camino que la DC tomó desde el año 85-86 en adelante, cuando partió publicando obras como Batman Año 1, La Broma Asesina, historias que buscan un tratamiento más oscuro, el tratamiento original de Batman, porque originalmente Batman responde como a ese prototipo detectivesco que responde también a una creación de un personaje que finalmente es un ser humano, y que en los años 50, 60, 70 obviamente se desvió, y el mejor ejemplo de eso es la serie del año 66 de Batman de Adam West. Bueno, en los años 80 la DC decide retomar ese aspecto más oscuro por medio de estas novelas gráficas como La Broma Asesina, Año 1, etc. Y ahí es donde aparece Grant Morrison para escribir esta historia. Y además, al momento que empieza a escribirla, se entera que el ilustrador va a ser Dave McKean. Entonces, cuando Dave McKean llega con su portafolio y se lo presenta aquí al amigo Grant Morrison, Morrison toma la decisión de alargar un poco la historia, pero en beneficio del arte. Y finalmente eso es lo que yo en lo personal considero que es como uno de los ganchos principales al momento de acceder a leer esta obra, que es el arte de Dave McKean, que responde más como un arte plástico, recurre un poco a digamos como a ciertos simbolismos que se escapan un poco de lo que es o de lo que era el lenguaje tradicional del cómic hasta ese año 89. Y obviamente la estética que tiene esta historia, la gráfica, plantea una historia, una lectura más madura. Yo creo que esta es una historia madura en el sentido de que tiene muchas segundas lecturas, tiene muchos simbolismos, tiene muchas referencias a muchas cosas que de pronto uno quizás no tiene conciencia de que están frente a uno, pero que cuando uno vuelve a leerlo por segunda, tercera o cuarta vez, uno va cada vez redescubriendo subcapas, va como descubriendo ciertas capas que van enriqueciendo un poco lo que uno ya había entendido por historia. Entonces eso es lo enriquecedor que tiene el Asilo Arkham, que es una historia que además es un poco es muy perturbador en ciertos aspectos, quizás en ciertas partes de la historia, porque uno se va sumergiendo un poco en lo que es esa psicología retorcida, no solamente de los villanos, sino también del Asilo Arkham en sí. Y a la vez, a medida que va avanzando la historia, uno se va dando cuenta que ese aspecto retorcido en la psicología de estos villanos no está tan alejada a la psicología que tiene Batman. Entonces finalmente uno dice, bueno, pero solo hay una distancia muy corta que separa a Batman de sus propios villanos, y esa distancia es básicamente la fortaleza mental que tiene él, y que es una fortaleza mental que de alguna forma se ampara en lo que es el subconsciente, que aquí se hace mucha referencia a lo que es el subconsciente, que es básicamente reprimir ciertas experiencias o ciertos recuerdos dañinos para dejarlas ahí encerraditas en alguna, digamos, caja de Pandora mental cerebral, y ojalá no permitir que salgan. Y eso es lo que más teme Batman al momento de entrar al Asilo Arkham, que es lo que teme que el recorrido por este asilo
haga que esta cajita de Pandora se abra y que salgan a relucir todos estos recuerdos que finalmente terminen por determinar su naturaleza retorcida y se transforme justamente en lo que él combate, que son, digamos, como los villanos históricos de Batman. Y lo otro interesante es que en paralelo a todo esto está también la historia de Amadeo Arkham, que es el fundador del asilo, y que esa historia en paralelo también plantea algo muy similar a lo que está pasando a Batman, que de hecho, bueno, no quiero como darles tanto detalle de la historia para que ustedes puedan leerlo, pero básicamente Amadeus Arkham y Batman básicamente cumplen roles similares en términos de contención, pero en uno de ellos esa contención en algún momento se rompe. Y bueno, no quiero darles más detalles para que ustedes después puedan, digamos, como leer la historia, pero lo interesante de Dave McKean es el arte, que de hecho voy a hacerle un zoom para que ustedes vean cómo trabaja él al momento de plantear esta mixtura de técnicas, donde básicamente cada viñeta podría funcionar perfectamente como una obra de arte. O sea, yo podría separar estas viñetas, las podría enmarcar, y aún así esto podría funcionar perfectamente como una obra de arte que podría lucir en cualquier parte. Y eso es lo bueno que tiene Dave McKean, que como es un artista plástico, entonces plantea algo distinto, algo diferente. De hecho, hoy en día aún esto se siente diferente, hoy en día aún esto se siente como algo muy arriesgado en términos visuales. Entonces imagínense cómo fue la recepción de esto en el año 89. A veces me ha tocado encontrar con personas que se resisten un poco a la ilustración de Dave McKean, pero yo siento que la fortaleza del arte de Dave McKean hace que esta obra sea trascendental. O sea, que básicamente permitió que esta obra pueda trascender en el tiempo y que aún se sienta fresca. De hecho, se siente tan fresca que de alguna forma sigue inspirando a ciertos productos de Batman, como justamente estos videojuegos que nombré al principio, que de hecho aquí tengo una figurita también del Batman de Arkham City. Esto fue posterior al juego de Arkham Asylum, pero esto es como para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo ha sido la influencia y el impacto que ha tenido esta novela en lo que es la cultura pop. Y esta edición, bueno, además viene con material anexo muy importante y necesario para entender ciertas cosas. Primero, viene con textos de Grant Morrison explicando cómo fue que tomó la decisión de ampliar la escritura de la historia, y también viene con el guión original. Y eso igual es muy interesante porque, bueno, para aquellas personas que incursionan en el mundo del guión, yo en lo personal no soy alguien que lo haga, pero a veces entiendo cuál es la importancia de lo que es el enriquecimiento del guión en términos generales al momento de crear cualquier cosa. Yo creo que esta es un anexo muy interesante que de alguna forma ayuda o llama a que uno de pronto explore ciertos aspectos en general del guión. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, va leyendo el guión. Aquí, por ejemplo, van algunas referencias de cómo fueron naciendo esas partes del guión. Y es increíble cómo, por ejemplo, uno toma cierta parte del guión y busca la página que plantea esa parte de la historia. Y es interesante ver cómo Dave McKean visualizó algo que está escrito en letras, en palabras, que a lo mejor para mucha gente puede parecer muy sencillo, pero es el planteamiento, es como la interpretación de Dave McKean lo que hace interesante este ejercicio.
Porque claro, hay cosas que pueden parecer muy racional y a lo mejor porque, no sé, pues aquí dice acercamiento del Joker, que sonríe con una mueca del malvado placer. Entonces claro, uno de pronto se puede imaginar de forma muy básica a el Joker sonriendo, listo. Pero además de eso, Dave McKean va agregando ciertas cosas. Bueno, obviamente no voy a encontrar exactamente esa viñeta, pero escojamos cualquiera donde salga riendo el Joker. Fíjense que no basta solo con que el Joker aparezca riendo, sino que la interpretación de Dave McKean aporta mucho en el sentido de cómo él va configurando la viñeta, de cómo le va otorgando esa oscuridad, ese concepto como retorcido, donde no se siente que nada esté ocurriendo de forma normal. Aquí la normalidad no existe, y eso es un mérito enorme al momento de cómo se complementa el trabajo de un guionista con un ilustrador, que es muy importante. O sea, el éxito de una obra se mide también en cómo se pudieron complementar guionista y dibujante. Y aquí también vienen unos bocetos de algunas páginas, también muy interesantes, porque uno va entendiendo cómo van naciendo estos mentalmente, cómo van emergiendo poco a poco, lentamente, la construcción de las viñetas. Y aquí sí está la portada original, que de hecho la pusieron de forma horizontal, que esa es la portada original, y con una ilustración de la edición rústica, y esta es la edición Absolute estadounidense. Así que muy recomendable esta obra, esta novela gráfica de Grant Morrison. Bueno, y para ir terminando el capítulo de hoy, ¿qué podemos mencionar de Arkham Asylum? Que es una obra que llama a leerla sí o sí. Ideal para todas aquellas personas que buscan algo diferente, que buscan algo distinto, que buscan una lectura poco familiar en el fondo. Y sobre todo para aquellas personas que no les gusta el género de los superhéroes. Esta obra es ideal para aquellas personas que quizás buscan algo diferente, salir un poco de la burbuja a la que nos tiene acostumbrado el género de los superhéroes. Ñoñas y ñoños, muchas gracias por ver este video y espero que podamos encontrarnos en un próximo capítulo del Rincón de Sobaco.